Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos en influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En el primer texto que hemos escuchado en este día, encontramos uno de los signos más interesantes, el martirio de 7 hermanos. Dentro de ellos uno chiquito, un niño pequeño, pero que él sigue el ejemplo de sus hermanos y el consejo de su mamá, porque ella misma con toda la fe le invita a ser mártir. O sea, esto no lo entendemos nosotros. Dar la vida en el martirio no lo entendemos, pero es el camino. Les decía a sus hijos, yo no sé cómo aparecieron en mi seno. Yo no les regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de su organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, les devolverá el aliento y la vida si ahora se sacrifican por su ley. Y lo que le dice al niño más pequeño, dice, hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho muchacho. Hijo mío, te lo suplico, mira al cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte, así por la misericordia de Dios te recobraré junto con ellos. Entonces vemos, primero que todo, la fe que tiene, y además de la fe, la esperanza. La fe en que Dios creó todo, eso es lo primero y es muy claro. La fe en que Dios creó todo y lo creó de la nada. Lo creó todo de la nada. No es que ya existía y lo organizó, no. Él lo creó todo de la nada. Y eso es muy claro en la fe que ella tiene. Y esa ha sido la fe de siempre. Lo creemos con todo el corazón. Y ahora nos creó a nosotros. Es el que nos forma en el vientre materno y dice bien clarito, yo no les di la vida ni organicé los elementos de su cuerpo. Es el creador de todo. Y dice ahora, los recobraré si se sacrifican por su ley. Llegarán momentos en nuestro mundo en que probablemente tengamos que llegar al martirio. Esa es una realidad. Probablemente ese momento va a llegar en que tendremos que dar la vida por la ley de Dios. Nos van a decir que pequemos, que tengamos que hacer, pero tendremos que decir como Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Y eso es muy importante. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser mártires. Que nos dé la gracia de ser mártires. O sea, este no es un tema fácil. Es un tema bastante complicado, bastante delicado. Pero es el camino que Dios nos presenta. El martirio. El martirio. Y ojalá Dios nos concediera a todos nosotros ser mártires por su ley. Saber que entregamos la vida en este mundo, pero que la recobraremos, que entraremos en la gloria eterna del cielo si aquí despreciamos las cosas de este mundo y rechazamos lo que el mundo nos ofrece.
Porque la realidad es que el enemigo nos va a ofrecer muchas cosas y nos va a proponer dinero, poder, placer, al igual que a este muchacho, que el rey le juraba que le iba a dar muchas cosas y que le iba a ser su amigo y que le iba a dar algún cargo. Se lo juraba. Con juramento el rey estaba comprometiendo su palabra, se apostataba de la fe, se abandonaba la fe, y a diferencia de sus hermanos, porque todos murieron mártires, pues les servía a él, rechazando a su Dios, rechazando su fe. Y vemos que él fue totalmente valiente y se dirigió al martirio, aunque era terrible. Les hacían sacar la lengua y se la cortaban, le cortaban las manos y los ponían a fritar vivos en aceite caliente. Será muy fuerte eso. Pero él se arriesgó y fue al martirio con tal de no apostatar de su fe. Como les decía ayer, ¿cuántas personas han apostatado de su fe? Facilísimo, facilísimo. Conozco inclusive en una vereda de Socotá, mejor no digo el nombre de qué vereda es, pero en esa vereda la gente se convirtió en luterana. ¿Y por qué? Porque hay luteranos por allá. Porque pues llegaban los luteranos y miraban que la gente cocinaba en 3 piedras, un fogoncito de 3 piedras. Y entonces se vinieron de generosos y les trajeron a cada familia una estufa de gas con su cilindro y todo instalado, y le enseñaron cómo se utilizaba y todo. Y les metieron en ese camino en que ya no estaban cocinando con leña en 3 piedras, sino que ahora tenían una estufa de gas, cortesía de ellos, porque era gratis, pero a cambio de que fueran a sus reuniones, y ahí terminaron convenciéndolos. Vendieron su fe por un plato de lentejas. Vendieron su fe por un plato de lentejas, porque les daban alguna cosa. Lo mismo pasa también que ven que no tienen mercado. Mira, aquí le traemos este mercado y le hacen un buen mercado, que uno se sienta comprometido, un mercado unos 400,000, 500,000, un mercado grandote con todo lo que quieran. Pero tienen que venir a nuestras reuniones, y en ese ir a nuestras reuniones para que le dieran su mercado, pues terminaron pasándolos para esa religión. Pues vendieron su fe por un plato de lentejas, literalmente por lentejas. Ahora, en este proceso, tenemos que luchar por ser inclusive mártires, con tal de que nosotros perseveremos en la fe, que no nos desviemos de la fe. Y aquí conectamos con el Nuevo Testamento. Es interesante, este relato es distinto al de los talentos, porque dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 según su capacidad. Aquí no, aquí son 10 empleados, 10, y todos reciben lo mismo, una onza, una mina de oro, una onza de oro. Bueno, cabía en un pañuelo, pero de todas maneras, uno de ellos multiplicó esa onza por 10, produjo 10. El otro, pues, produjo de esa misma onza, igual que el otro, produjo 5. Y ya encontramos el último, que al igual que el que recibió el talento, que lo puso bajo tierra, este lo escondió, la mina la escondió en su pañuelo y no la puso a producir. Y hasta sabe lo que le espera, porque dice, sabía que eres exigente, que sigues donde no siembras. ¿Sí? Entonces, y el mismo rey le dice, por tu boca te condeno, te juzgo por tu boca. Porque si sabía que era exigente, dice, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Es lo que dice. Y este es un proceso fuerte, complejo, porque es abrirnos al don de la fe. Abrirnos al don de la fe y hacer que ese regalo que es la fe produzca. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la vida de los santos, no más Santa Isabel de Hungría, que hace poquito escuchábamos de ella. Santa Isabel de Hungría, ella era reina, ella hizo que se fundaran hospitales, escuelas,
fundó monasterios, invitó a la gente para que entrara a los monasterios y mucha gente le siguió en ese camino. Ella, en uno de los hospitales que estaban más cerca de su palacio, se iba todos los días se iba a servir allá como enfermera, como aseadora, siendo la reina, la más importante del reino, junto al rey. Y ella se iba y atendía a los enfermitos que tenían las enfermedades más terribles, con las llagas más tremendas, que hasta era difícil atenderlos. A ella le gustaba. Y ella estaba pendiente. Y ella era la que los cuidaba, la que los aseaba, especialmente a los más difíciles, por así decirlo, porque sus llagas olían feo o cosas por el estilo. Ella estaba ahí, ofreciéndolo todo con amor, y dejó a un lado sus joyas, sus vestidos lujosos, y se puso una túnica sencilla y era con la que se la pasaba sirviendo a todos. Y visitaba a los enfermos todos los días, por la mañana y por la tarde. O sea, estaba tan pendiente de ellos. Era un signo muy interesante. Y el director espiritual de ella, Conrado de Marburgo, que es el que escribe todo eso, dice que nunca había visto cómo conjugar una vida tan activa, de estar pendiente del gobierno de una nación, pendiente de las obras, fundando hospitales, colegios, monasterios, atendiendo a los enfermitos, preocupada por los más necesitados, por los más pobres, resolviendo los problemas de la gente, que arreglar los caminos, todo. Al mismo tiempo, una vida tan activa la unía a una vida tan contemplativa, porque pasaba horas en oración. Mire qué interesante, que es algo parecido a lo que sucedía con Santa Teresa de Calcuta. En uno de los monasterios que ella fundó, un día las hermanas le dijeron que ¿por qué no reducíamos el tiempo de la oración? Digamos que era 1 hora de oración y después hacía atender a todos los enfermos, a los pobres, a los necesitados que tenían ahí en sus casas. Y ella dijo, no, antes hay que duplicar la oración. Si era 1 hora, ahora tienen que ser 2. Y uno dice, no, pero mire, ¿por qué no vamos a cuidar a los enfermos de una vez? La oración es la base nuestra y es lo que fortalece nuestra fe. La fe se fortalece en la oración, en la lectura de la Sagrada Escritura, del Catecismo. Ahí es donde crece la fe. Y el estilo de vida de ellos, Santa Teresa de Calcuta, que la conocimos, inclusive mi papá tuvo la oportunidad de conocerla personalmente cuando ella vino a Cúcuta. Mi papá estaba ahí en Cúcuta y hasta le tomó una foto a ella ahí de cerquita. Y fue un regalo muy grande haberla tenido ahí cerquita a una santa. Y de Santa Isabel de Hungría. Ella, en sus pobres, en sus necesitados, en sus enfermitos en el hospital, gastó, y llegó el momento en que se gastó todo lo que había en el arca de la nación. Todo el dinero que había de la nación, de los impuestos y todo, lo gastó en los más pobres, los más necesitados. ¿Qué hizo ella? Vendió sus joyas, que eran joyas valiosas, costosas. Las vendió y ese dinero para los pobres. Y más encima, le pidió permiso al director espiritual y se fue mendigando casa por casa, mendigando para darle algo a sus pobres, a sus enfermitos en los hospitales. Pero es que era la reina, llegó como mendiga a la casa de cada uno diciendo, bueno, si me pueden regalar un panecito, alguna papita, algún arrocito, lo que fuera, para llevarle a sus enfermitos, a sus pobres. Ella hizo que su mina se multiplicara por 10. Otro dato más, tuvo 8 hijos. Y todos los 8 hijos son canonizados, santos canonizados por la iglesia. Todos los 8 hijos de ella son santos canonizados por la iglesia. Ahí está una mujer haciendo que se produzcan 10 minas de una sola que le habían dado. De una sola onza, produciendo 10. Y así perfectamente podemos mirar la vida de cada uno de los santos. San Juan Pablo II, que también lo conocimos, que estuvo también allí en Chiquinquirá, que estuvo en Armero,
que vino a Colombia, visitó todos los países. Todos los países. Una actividad apostólica impresionante. Y hasta el último instante ya lo veíamos ancianito, muy limitado. Y aún así, en la Jornada Mundial de la Juventud que él instituyó, allá con el bastón, levantaba el bastón y animaba a los jóvenes. En medio ya de las necesidades, de la enfermedad, de la vejez, hasta el punto en que ya no podía hacer mayor cosa. Una vida tan intensa, un hombre viviendo su sacerdocio en su máxima expresión, con gran plenitud. Son personas que han hecho que esa mina, que su fe se multiplique y produzca grandes frutos. Y así, con todos los santos, perfectamente, podríamos pasar un largo rato mirando todas las cosas que hicieron. Los mártires que aguantaron cosas terribles. ¿Sí? Un muchacho llamado San José del Río. Un muchacho, literalmente un muchacho, un joven. No sé cuántos años, estaría por ahí en 15 años, 16, no sé. No recuerdo. En esa época de la persecución de los cristeros. A él le hicieron caminar, le quitaron la planta de los pies, le arrancaron la piel de la planta de los pies y le hicieron caminar por encima de carbones encendidos. Y él lo hizo, aguantándose los dolores más terribles y dando una gran muestra de su fe como mártir. Un muchacho aguantándose dolores terribles. Por eso hay que pedirle al Señor la gracia del martirio. Pedirle la gracia del martirio. Si un día llega esa oportunidad que Dios quiera, poder dar la vida. Dar la vida, entregar la vida por Cristo, ser mártires. Ese es un regalo grandísimo. Y hay que pedirle al Señor la sabiduría para poderlo hacer, porque es de la mano de Dios. Eso no es obra nuestra. Es de la mano de Dios que se puede. Lo contrario, difícil. Pero ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante y muy valioso. Y es obra de Dios. Pero es necesario dar una buena respuesta. Dar una buena respuesta. Ahora, es interesante que en la respuesta de este siervo, que no hizo producir su mina, sino que solamente la guardó en el pañuelo, dice: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo. Pues eres un hombre exigente que retira lo que no has depositado y sigue lo que no has sembrado. Tuve miedo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por el miedo? Y el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Situaciones críticas en nuestra vida, situaciones críticas en nuestro mundo. ¿Y cuántas veces nos hemos dejado llevar por la desesperación, por la angustia, por tantas cosas negativas, y no hemos llegado al punto de abrirnos a la fe? Aún en contra de toda esperanza, abrirnos al don de la fe, creer en el poder de Dios sin vacilar, sin dudar, ¿será que sí, será que no? Creyendo con todo el corazón, abrirse al don de la fe. Y eso nos falta a nosotros. Seamos sinceros. Tan fácil que es llenarnos de miedo, tan fácil que es. Pero es necesario hacer el proceso de empezar una vida nueva y abrirnos al don de la fe y confiar con todo el corazón, aún en contra de todos los pronósticos de este mundo. Luchar hasta el último instante. Hasta el último instante. No desanimarnos, no echarnos para atrás. Creer en el poder de Dios, y en el tiempo de Dios, Él obrará maravillas. Él obrará maravillas. Creer y confiar en el Señor contra toda esperanza, contra todos los pronósticos de este mundo. Aprender a confiar en el Señor. Y esa fe que produzca frutos. ¿Frutos de qué? La esperanza y la fe produce frutos de caridad, de entrega generosa en el camino de Dios, de gran bendición para todos, frutos de caridad. Y eso lo espera el Señor, y lo espera muchísimo. Frutos de caridad. Dios está pendiente de eso y siempre está esperando
recibir de nosotros mucho. Y este tiempo es un tiempo para revisar cómo estamos, cuál es nuestra respuesta en ese camino de la fe. Que nuestra Madre nos ayude a fortalecer nuestra fe y a dar una buena respuesta. Así sea. Padre amado, gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias por tantas bendiciones que nos has concedido. Hoy queremos suplicarte, Señor, con humildad, que vengas a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.